Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente me tiene completamente cautivado. Hoy vamos a desvelar la historia de amor más mágica de Mert y Afra, ambientada nada menos que en la ciudad de las luces, París. Sí, han oído bien, París. Si ustedes, al igual que yo, son fanáticos de las historias románticas, de los lugares emblemáticos y de las conexiones que parecen sacadas de un cuento de hadas, prepárense porque esto les va a encantar. Antes de empezar a contarles todos los detalles jugosos de su aventura parisina, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Aquí es donde compartimos las historias más fascinantes, los secretos mejor guardados y las anécdotas que nos inspiran. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Vamos, denle al botoncito rojo que está por ahí abajo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante y a traerles más historias como esta. Y ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el corazón de esta mágica historia. Mert y Afra, dos nombres que resuenan con una dulzura especial, eligieron París como el telón de fondo perfecto para escribir uno de los capítulos más importantes de su relación. Imaginen, las calles empedradas de Montmartre, la Torre Eiffel iluminada al anochecer, el aroma de los croissants recién horneados flotando en el aire, la melodía de un acordeón lejano. ¿Puede haber un escenario más romántico? La verdad es que París posee una magia inherente que parece amplificar los sentimientos y convertir cada momento en una postal viviente. Nos han contado que la inspiración para este viaje fue un anhelo compartido de vivir una experiencia que los uniera aún más, lejos de las rutinas diarias y rodeados de belleza. Ambos sentían esa chispa de aventura, esa necesidad de crear recuerdos que trascendieran lo ordinario. París, con su aura de romance eterno, con su historia impregnada de artistas, poetas y amantes, parecía la elección obvia. Y no se equivocaron. Desde el momento en que pisaron suelo francés, se sintió como si la ciudad misma hubiera conspirado para crear momentos inolvidables para ellos, guiándolos sutilmente hacia experiencias que resonarían en sus corazones para siempre. Recuerdo que nos compartieron algunas anécdotas de sus primeros días, esas pequeñas joyas que hacen que una historia cobre vida. En lugar de seguir un itinerario turístico tradicional, que a menudo puede sentirse apresurado y abrumador, decidieron dejarse llevar por la espontaneidad, por el fluir de la ciudad. Una mañana, se perdieron a propósito en el laberíntico y encantador barrio de Le Marais. Se permitieron vagar sin rumbo fijo, descubriendo pequeñas galerías de arte escondidas con obras vibrantes y cafés acogedores donde se sentaban horas a observar a la gente pasar. No les importaba el tiempo, solo disfrutar de la compañía del otro, comentando con risas y complicidad cada detalle, la vestimenta de un transeúnte, la expresión de un artista callejero, la arquitectura de un edificio centenario. Fue en uno de esos cafés con el olor a café recién hecho y pastelería, donde Afra nos contó con una sonrisa de ensueño que iluminaba su rostro, cómo Mert la sorprendió de la manera más dulce. En medio de la bulliciosa vida del mercado local, él encontró un pequeño puesto de flores silvestres y le regaló un ramo. No eran rosas perfectas de floristería, sino flores con carácter, con una belleza imperfecta y natural. Mert, con una mirada tierna, le dijo que esas flores parecían tan únicas y hermosas como ella. Ah, ese Mert. Siempre tiene un detalle, una palabra, un gesto para conquistar el corazón de su Afra, para hacerla sentir especial. Es en esos pequeños actos de amor cotidiano donde se forjan las relaciones más fuertes. Pero uno de los momentos cumbre de su viaje, uno de esos instantes que te dejan sin aliento y que a mí, personalmente, me tiene particularmente enamorado, fue su visita a los majestuosos jardines de Luxemburgo. Me imagino la escena a la perfección, el sol de la tarde filtrándose entre las hojas de los árboles, el murmullo de las conversaciones a lo lejos, la alegría inocente de los niños jugando. Dicen que se sentaron junto al estanque central, observando a los pequeños lanzar y dirigir con entusiasmo sus veleros de juguete, y en ese instante, se sintieron como niños de nuevo, transportados a un mundo de maravilla y despreocupación, perdidos en la dicha de estar juntos en un lugar tan idílico y pacífico. Y fue allí, en ese remanso de belleza, donde Mert decidió dar un paso más allá. Sacó un pequeño cuaderno desgastado, lleno de apuntes y bocetos, y comenzó a escribir. Al principio Afra pensó que estaba anotando sus impresiones del viaje, sus pensamientos sobre la belleza del lugar. Pero pronto se dio cuenta de que las palabras que emergían de su pluma
Tenían una dirección muy específica. Resultó ser un poema que había escrito para ella, un torrente de emociones plasmadas en papel, lleno de metáforas delicadas sobre el amor que florecía entre ellos, comparándolo con las rosas exuberantes que los rodeaban, con la vitalidad de la primavera que se sentía en el aire. Afra me confió con la voz quebrada por la emoción, se le llenaron los ojos de lágrimas al escuchar esas palabras tan sinceras y profundas. Ese fue el momento en que supo más que nunca con una certeza inquebrantable, que estaba con el hombre de su vida, ese que no solo la amaba, sino que también sabía cómo expresar ese amor de una manera tan poética y conmovedora. Y por supuesto, no podemos hablar de París sin mencionar la icónica Torre Eiffel, ese símbolo de la ciudad que evoca romance, sueños y momentos inolvidables. Nos relataron que decidieron subir justo al atardecer, ese momento mágico en que el cielo se tiñe de colores cálidos y la ciudad comienza a encender sus luces, creando un espectáculo visual sin igual. La vista desde arriba, con París desplegándose a sus pies como un mar de luces doradas titilantes, fue simplemente sobrecogedora. Podían ver el Sena serpenteando, los tejados de zinc, los monumentos que parecían pequeños tesoros. En ese panorama deslumbrante con la Torre Eiffel como testigo silencioso y majestuoso, Mert, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, le pidió a Afra que se casara con él. No fue una propuesta ostentosa, ni planificada para ser pública. Fue un momento íntimo privado, cargado de la emoción acumulada de su viaje y de su relación. Afra, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, sin poder articular palabra al principio, solo pudo decir que sí, entre sollozos de pura felicidad. Dicen que el momento fue tan perfecto, tan cargado de significado, que hasta las luces centelleantes de la Torre Eiffel parecieron brillar con más intensidad en honor a su amor, como si la ciudad misma estuviera celebrando esa unión. Pero su historia mágica no se detuvo ahí, claro que no. París les ofrecía un sinfín de oportunidades para seguir creando recuerdos. Exploraron el majestuoso Museo del Louvre, no con la intención de tachar de una lista todas las obras maestras, sino para encontrar esa obra, esa escultura o pintura que, de alguna manera, los representara a ambos, que encapsulara la esencia de su relación. Terminaron fascinados por una antigua escultura griega, un símbolo de una unión inquebrantable, de dos figuras entrelazadas en un abrazo eterno. Se quedaron allí, contemplándola durante un buen rato, sintiendo que su propio vínculo se fortalecía con cada instante que pasaban juntos, absorbiendo la energía de esa pieza que hablaba de permanencia y amor duradero. También tuvieron una noche especial en un pequeño y acogedor bistró en el barrio latino, un lugar con encanto bohemio y mesas pequeñas. Allí compartieron un delicioso bœuf bourguignon, un guiso tradicional francés de carne cocinada lentamente en vino tinto, y una botella de vino de la región, de sabor profundo y reconfortante. Mientras una música suave y melódica sonaba de fondo, se levantaron y bailaron entre las mesas, ajenos al resto del mundo, completamente inmersos en su propia burbuja de amor y felicidad. Afra me confesó que en ese momento sintió que el tiempo se detenía, que el mundo exterior dejaba de existir, y que solo estaban ellos dos, flotando en una melodía perfecta, conectados de una manera que trascendía las palabras. Otro detalle encantador de su viaje, uno que añade un toque de ensueño a su narrativa, fue su paseo en barco por el río Sena. Dicen que mientras el barco deslizaba suavemente por las aguas, pasando bajo los puentes históricos que adornan la ciudad y viendo los monumentos iluminados reflejarse en el agua, se sentían como los protagonistas de una película romántica, de esas que te hacen suspirar y creer en el amor eterno. Mert, con su voz resonante y cargada de emoción, leyó a Afra fragmentos de cartas de amor de poetas franceses, esos que han inmortalizado el romance a través de los siglos. Y ella, conmovida hasta las lágrimas, se acurrucaba en su hombro, sintiéndose la mujer más afortunada del universo por tener a su lado a un hombre capaz de tales gestos y de un amor tan profundo. Pero no todo fue planificación y momentos planificados al detalle. Hubo esos momentos de serendipia, de perderse sin querer en callejones inesperados donde encontraron tiendas de antigüedades llenas de tesoros olvidados, o de sentarse en un café a cielo abierto a disfrutar de un crepe recién hecho bajo el sol de la tarde, sintiendo la brisa suave en sus rostros. Estos pequeños desvíos del plan, estas improvisaciones, fueron, según ellos, los que le dieron a su viaje esa autenticidad, esa chispa de aventura que lo hizo tan especial y memorable. Porque a veces son precisamente los imprevistos los que nos regalan los momentos más mágicos. Y algo que me pareció particularmente tierno, una sesión dulce que añade un toque realista y a la vez romántico a su historia, fue su búsqueda incansable del café parisino perfecto.
Pasaron días probando cafés au lait y espresso en diferentes establecimientos, analizando el sabor, la espuma, el ambiente, la atención del camarero. Hasta que casi por casualidad, en una callecita poco transitada, lejos del bullicio turístico, encontraron un pequeño café con un dueño amable y unas mesas rústicas en la acera. Allí se sentaron, observando el ritmo tranquilo de la vida local, sintiéndose como verdaderos parisinos. Ese café se convirtió en su lugar secreto, su refugio, donde iban a planificar sus días, a compartir sus sueños y a soñar con su futuro juntos, con la taza de café humeante entre sus manos. Mert y Afra nos han compartido que París no fue solo un destino de vacaciones, sino un catalizador. La ciudad, con su atmósfera única y su belleza inspiradora, les dio el espacio y la oportunidad para reafirmar su amor, para redescubrirse mutuamente en un contexto diferente y para dar un paso importantísimo en su relación. La magia de París se filtró en cada uno de sus momentos, en cada conversación, en cada mirada, haciendo que su historia fuera aún más inolvidable y especial. No solo se enamoraron más el uno del otro, sino que también se enamoraron de la experiencia de estar juntos en ese lugar mágico. En resumen, la historia de amor de Mert y Afra en París es un testimonio vibrante del poder del romance, de la belleza de los gestos sencillos que significan tanto, y de la importancia de crear experiencias que fortalezcan los lazos que nos unen. Desde la emotiva propuesta bajo la imponente Torre Eiffel hasta los paseos improvisados por las calles históricas, llenas de historias y encanto, y los momentos de conexión profunda en pequeños bistros, su viaje fue una sinfonía de amor, descubrimiento y complicidad. París, con su encanto innegable y su aura romántica, se convirtió en el escenario perfecto para que su relación floreciera aún más, dejándoles recuerdos imborrables, un compromiso sellado y un futuro lleno de promesas y nuevas aventuras juntos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta mágica historia. Me encantaría saber qué les pareció. ¿Han estado en París? ¿Han vivido alguna experiencia romántica similar en la Ciudad de las Luces o en algún otro lugar del mundo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y poder interactuar con cada uno de ustedes. Sus historias también son una fuente de inspiración para nosotros. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, les ha inspirado a buscar su propia aventura romántica, o simplemente les ha entretenido con esta hermosa historia, les agradecería enormemente si pudieran darle a me gusta. Eso nos ayuda mucho a saber qué tipo de contenido les gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que aman las historias románticas, aquellos que sueñan con viajar a París o que simplemente aprecian el amor en su máxima expresión. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y relatos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que seguro les encantará. Adiós.